¿Sabes cómo hacer que tus vídeos de TikTok aparezcan en Para Ti? Cuanto más tráfico recibes, más gente ve tu contenido y más oportunidades tienes de crecer. Pero, ¿cuáles son las claves para que TikTok empiece a sugerir tu contenido a otros usuarios? Presta atención porque hoy te lo cuento de forma fácil y rápido. La pestaña Para Ti de TikTok funciona como un sistema de sugerencias. Analiza cómo interactúan los usuarios con tus vídeos y predice cuáles tienen más potencial. Si tu contenido engancha, se comparte y gusta, el sistema lo empuja a más pantallas. ¿Y cuál es tu papel en todo esto? Demostrarle al sistema de sugerencias que tu vídeo merece estar ahí. A continuación te dejo varios tips para que te ayuden a crecer. Número 1. Las tendencias son ideales para aparecer en el Para Ti, pero no se trata de copiar lo que hace todo el mundo, sino de darle tu toque personal. Número 2. Un vídeo bien hecho tiene más probabilidades de quedarse en el Para Ti. Cuida la iluminación, el sonido, los cortes y lo más importante, engancha en los primeros 3 segundos. Haz una pregunta, crea suspense o muestra una imagen impactante. Si atrapas al espectador desde el inicio, es más probable que se quede a ver tu vídeo hasta el final, y eso es clave para volver a aparecer en Para Ti. Número 3. TikTok funciona mejor cuando sabe a quién recomendarte. Por eso debes definir tu nicho. Usa hashtags relevantes, sonidos que tu comunidad ya consume y explota temas concretos. Cuanto más definido sea tu estilo, más fácil será que el sistema te muestre a la audiencia correcta. Y número 4. Cuantos más vídeos publiques, más oportunidades le das al sistema de entender tu contenido y recomendarlo. Pero no se trata solo de cantidad. Responde a comentarios, usa ideas de tus seguidores y sé auténtico. La gente conecta con creadores que muestran su personalidad y creatividad. Recuerda, el Para Ti premia a quienes cuidan la calidad. Son constantes, creativos y saben enganchar desde el primer momento. Cuéntame en comentarios qué idea vas a convertir en tu próximo TikTok, dale like al vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos semanales con tutoriales, novedades y muchos consejos para tu canal. Nos vemos en el próximo vídeo.